Bienvenido, bienvenida una vez más a Escuela para Padres. En esta edición tenemos una gran invitada, la doctora Marta Martínez Hidalgo. Ella es psicóloga y también tiene formación universitaria en biología, tiene una maestría en orientación educativa vocacional. Ya es nuestro segundo programa con ella y sin duda una gran bendición llegar a través de Escuela para Padres a usted, querido padre, querida madre, que está en busca de estos consejos de hacer mejor su hogar y especialmente este gran desafío de educar a sus hijos. La doctora Marta Martínez le atiende en el siguiente WhatsApp, anótenlo por favor, el 099-347-5277. Le repito, 099-347-5277. Y bueno, vamos a conversar con ella porque quedó pendiente el tema anterior y es cómo manejar hijos rebeldes en el rango de lo que se llama la infancia entre los 0 años y los 3 años. Una etapa difícil o fácil, doctora Martínez, y bienvenida una vez más a Escuela para Padres. Muchas gracias, un gusto volver a estar aquí. Es una etapa retante, no me gusta la palabra difícil. La palabra difícil es un peso y te agobia, pero retante te da otra connotación. Es la etapa más retante porque es la base para que en el futuro tus hijos no sean rebeldes. Lo que los hace rebeldes es no haber tenido educación adecuada en las primeras fases. Tal vez solamente para comparar, el reto es tan desafiante, por usar la expresión, como en la etapa de la adolescencia, o hablamos de dos cosas totalmente distintas. La adolescencia depende de esta etapa. Esta es la base. Cuando tú tienes un edificio, puede parecer lindo, feo y todo, pero la base es lo importante. De esa base va a depender que cuando haya el terremoto no se caiga. Entonces, estamos hablando de la formación inicial del ser humano. Por lo tanto, es la más importante de todas. Hago esta pregunta y qué bueno su conclusión, porque uno tal vez no le presta atención, ¿verdad?, en estos primeros años. Y cuando aparece esta rebeldía de la pubertad, de la adolescencia, pareciera que ahí recién algunos padres despertamos y nos preocupamos en poder actuar. ¿A qué edad Elizabeth entregó a Juan al sacerdote? A los 7 años. ¿A qué edad Ana entregó a Moisés? A los 7 años. Hasta los 7 años la madre debe estar y el padre ahí pendientes de ese hijo porque es la etapa más importante. Si tú te esfuerzas al máximo en esa etapa, el resto será fácil. Oiga, le está creando algunas dificultades a los que dicen, vengan y traigan a sus hijos desde los 3 años, desde los 2 años, y nosotros lo cuidamos. No, mira, yo te digo algo, cada circunstancia es diferente. Sí. Pero entre más tiempo puedan los padres compartir en esos 7 primeros años con sus hijos y no delegar, lo estarán haciendo mejor. ¿Vale la pena el sacrificio? Caramba, si lo que necesitas para vivir es oxígeno, agua y comida. No te inventes más cosas. 2 mudas de ropa, una te pones mientras la otra se lava. Pero no es momento de estar pensando en los no sé cuántos televisores, en el no sé qué juego de sala, en los viajes. No, es el momento en el que lo más importante es tu presencia con tus hijos. No te mates trabajando para darles cuando sean adolescentes cosas que no van a valorar y que no les va a interesar. Y vas a sentir que de qué valió todo lo que hiciste. No sacrifiques el tiempo con tu hijo por cosas que no necesitas. No necesitas televisor, no necesitas radio, no necesitas esas cosas. Necesitas aire, comida, alimento, 2 mudas de ropa y un techo. Y si necesitas radios para escuchar Escuela para Padres. Totalmente de acuerdo. Bueno, y esto a colación al anterior programa, porque otra característica es, los dos trabajamos, que cuide tu mamá o que cuide mi mamá un tiempo, la suegra o la mamá. Cuando vas a traer tu hijo, que debe ser planificado, tú tienes que tomar en cuenta que de pronto puede la madre tener un trabajo a tiempo parcial. Pero no, haz todo el sacrificio e inhíbete de tener ciertas cosas por estar con tu hijo. Vale la pena. Mira, eso fue algo que a mí se me grabó tanto en mi mente, que yo por eso estudié psicología a los 38, porque yo los primeros años en que yo fui bióloga, yo no trabajé durante 14 años de mi vida, porque yo tenía que estar con mis hijas. Exageré un poquito,
porque yo era una madre muy controladora y muy exigente, cosa que está pésima, pésima, pero porque también debía, una mujer que está todo el tiempo metida en casa, también se vuelve como un poco paranoica. Entonces, la mamá debe trabajar, sí, pero no de tal manera que llegue arruinada a la casa porque estuvo 9, 10 horas fuera. Lo ideal es que pudiera estar fuera una mañana o una tarde. Hay trabajos en que sí se puede hacer de esa manera. Tener un trabajo propio que pueda administrar sus horarios, ¿no? Así Sería lo es. ideal. Eso sería lo ideal. Cuando ya el niño tenga 7, 8 años, entonces ya estamos hablando de que ya los niños pasan en la escuela, entonces ¿qué va a hacer esa mamá en la casa? Ponerse a molestar al marido, entonces no está bien. ¿Ok? Muy bien. Bueno, estamos entonces en este proceso y continuamos hablando de cómo prevenir o cómo ya tal vez estar atentos en esta etapa de la niñez como un tema de prevención o, ¿verdad? Como usted mencionaba, como el reto de manejar hijos rebeldes. Cuando los niños han tenido en los primeros años la bendición de tener a su madre la mayor parte del tiempo y un padre que se sienta con ellos a jugar, es increíble cómo el niño necesita, cuando es niña, que su papá la abrace. Eso va a permitir que no haya dentro de ella la falencia tal que siendo muy pequeñita se enamora, porque el niño necesita calor masculino y calor femenino. Mi hija necesita cariño, pero mi hijo necesita rectitud. Yo soy fuerte con él. No. Los dos necesitan cariño. Okay. Pero el niño, el varoncito, requiere de ciertos tipos de juegos que no son adecuadas para una niña. Ah, doctora, usted es sexista. No, no se trata de eso. Nuestra contextura física es diferente. Entonces, con una niña hay que ser más suave, con el niño hay que ser un poquito más tosco en los juegos. A él le gusta que tú lo cojas de los piecitos, que lo sacudas, que lo muevas, que hagas como que le das un golpecito y cosas así. Entonces, ese papá que no juega con ese niño, que no sale al parque a jugar con ese niño, ese es un niño con tanta energía que molesta en casa. Claro. Entonces, no es que es un niño rebelde, es un niño que tiene demasiada energía y su papá no se puso a jugar con él, tanto con el niño como con la niña. Casos de rebeldía, la cuestión de la comida. Yo sí creo que aquí ya podemos entrar a la segunda fase, claro, que es los niños entre los 4 y los 10, 11 años. Viene el problema de la comida. Entonces le pones, primera equivocación, ¿qué quieres comer, mijito? ¿Qué te va a contestar un niño? Papa frita y Coca-Cola, pues. ¿Para qué le preguntas? Claro. A los niños no hay que preguntarle qué quieres comer, salvo que lo vayas a complacer. Entonces es una excepción. Al niño tú tienes que ponerle su comida. Y tú le pones, a ver, si no sabe ver la hora, el palito chiquito, el palito grande está aquí, en el 12, y cuando esté acá en el 6, es decir, cuando han pasado 30 minutos, yo te retiro el plato. No es que tú le das de comer, le retiras el plato. En esos 30 minutos tú no le has hablado nada, no le estás diciendo, come. Oye, pero tienes que comer, pero ya se te acabó el tiempo porque eso no sirve. Te desgastas y desgastas tu autoridad. Pasado 30 minutos retiras el plato, entonces el niño te dice, pero no terminé. Sí, mi amor, pero ya pasaron 30 minutos. Y no le vuelves a dar de comer, así se desmaye y diga que está muriendo, hasta la próxima comida. Y si en la próxima comida no quiere comer lo que le calentaste porque lo dejó, claro, entonces esperarás a la siguiente comida. 3 días que no coma no va a morir. Y entonces ese niño no será un niño maleducado a la hora de comer. Con esos ejemplos algún padre dirá, parece esto un ejército, pero... Yo te digo una cosa, uno tiene que ser en esta etapa, cuando los niños son pequeños, inflexibles. Con los niños pequeños es o blanco o negro. Los matices son para después de los 11 años, cuando ya te sientas a negociar con tu hijo. Pero ponerte con matices cuando el niño es pequeño, lo único que hace es confundirlo. Entonces, antes de dar una orden, tú tienes que estar seguro de esa orden, porque no la vas a negociar, salvo que sea una cuestión extrema. Un padre que le dice a un hijo, no le puede decir a un hijo, a ver, no vas, qué sé yo, a ver, vamos a suponer que ve Radio Nuevo Tiempo, el dibujo animado, yo qué sé. Claro.
y no vas a ver eso durante el resto de tu vida. Eso no es creíble. Claro. O que tú le digas a un niño, no vas a salir a jugar durante un mes. No pongas castigos que son ridículos y que después te van a hacer retroceder. Tienes que poner castigos sensatos. Una de las formas más adecuadas es mandarlo a hacer al niño algo que no le gusta. Okay. Eso se llama castigo positivo. Porque por regla general, ¿qué es lo que haces? Le quitas lo que le gusta y entonces le enseñas que las cosas buenas son cosas que no te las mereces. Y pues ese es el mensaje, ¿no? Claro, tú te portas mal o tú te portas bien, te pregunto. Tú te portas mal a veces, sin embargo Dios no te quita el oxígeno, no te quita el agua ni nada. Entonces lo adecuado es, si a él no le gusta barrer, va a barrer. Si no le gusta lavar el plato, va a lavar el plato. El castigo es hacer algo que no es malo, pero que a él no le guste. Eso es un castigo positivo. Ahora, en relación a esto, por ejemplo, de castigo ahora se va a lavar los platos, ¿no? O de castigo va a lavar la ropa. Mira, la forma es adecuada. Vamos a suponer que hizo una travesura de algo que tú con tiempo le dijiste que no debía de hacer. La primera vez que lo hace, tú te sientas y lo miras de manera firme y le dices, vamos a suponer que el niño se llama Pedrito. Ok, ese es buen ejemplo. Pedrito, tú eres un buen niño. Mirando los ojos. Mirándolo a los ojos. Pedrito, tú eres un con buen mucha niño. firmeza. Pedrito, tú eres un niño obediente. Te equivocaste. Esto no debiste haberlo hecho. Esto no puede volver a suceder porque tú eres un gran niño. Primera vez. Lo lastimaste, le dañaste su autoestima para nada. Segunda vez, porque suelen haber segunda vez. Sí. La segunda vez tú le dices, tú eres un buen niño y tú eres bien comportado, pero parece que no siempre actúas de esa manera. Esto que ya es repetitivo merece un castigo. Okay. Porque si yo no te castigo, tú no lo vas a entender y debes comprender que toda cuestión que yo te prohíba es por tu bien. Vamos a suponer, y ahí le explica, que tú tienes un perrito que tú amas y que tú quieres, y sabes que cuando abre la puerta se va corriendo y lo puede aplastar un carro. Claro. ¿Qué vas a hacer? Tú le cierras la puerta y el perrito va a llorar, pero tú le cerraste la puerta porque lo quieres. Claro. Yo en este momento te voy a imponer un castigo porque te quiero y porque debes comprender que no puedes hacer eso. Es Esas por tu palabras protección. son claves, ¿no? Y decirlo, usted en el ejemplo que está mencionando, yo percibo que debe haber un padre, una madre que no le va al grito, que no le va a la desesperación, y no, sino con sobriedad, con palabras seguras, con firmeza. Con mucha firmeza. Con mucha firmeza. Así que bueno, el niño le pones un castigo sensato. El castigo sensato de algo, qué sé yo, durante una semana no tiene acceso a la computadora, así que coges, quitas el cable y lo guardas. ¿Se acabó? Ok. Vuelve a cometer la mala crianza. Y mira aquí, no sé, a la final me demanden o qué sé yo. Pero si ya hay una tercera reincidencia, tú te sientas y tú le dices, tú eres un gran muchacho y como tal te tienes que comportar. Cuando tú no cumples y no te ajustas a las reglas, eres socialmente un desadaptado y tú no eres eso. Tú eres una persona adaptada. Cuando una persona no se ajusta a las reglas, viene la ley y lo castiga. Viene la vida y te golpea. Y antes que la ley y la vida te golpeen, yo te voy a castigar y vas a tener que recurrir al tas-tas, al famoso tas-tas, que yo no lo recomiendo nunca después de los 11 años. Es en esa edad donde se llama conductismo en psicología. Muchos dicen, no, ¿qué está hablando esta psicóloga? Que eso no funciona. A ver, la palabra de Dios dice, la vara da sabiduría al hijo necio, Salomón lo dijo. Madruga a castigar a tu hijo significa que cuando es pequeñito le puedes dar. Castiga a tu hijo con vara que no morirá. Entonces funciona, pero cuando lo haces después de este proceso que te he dicho y lo haces sin enojo. Eso es importante, ¿no? Porque si tú le pegas con enojo... Y agarra a uno de su desesperación lo que encuentra y a veces... No, porque en ese momento y en gritos y todo. hay maltrato. Si tú estás descontrolado, tú no puedes corregir. Tú tienes que estar calmado y con la seriedad de saber que tú necesitas salvar a tu hijo de esa necedad que está teniendo, de volver a cometer el mismo error. Y bueno, pues hasta ahí llegamos. Si hasta ahí no funciona,
busca ayuda porque está sucediendo algo grave. ¿Sabes qué puede ser? Falta de coherencia en los padres. El padre dice algo, pero hace otra cosa y quiere que el hijo haga lo que él dice y no lo que él hace. Y los chicos aprenden por el ejemplo, no por las palabras. O tal vez también el problema, el desacuerdo entre papá y mamá. Terrible, terrible. Cuando tu pareja vaya a hacer algo con lo que tú no estás de acuerdo, muérdete la lengua, métete el cojín en la boca y grita, pero no intercedas delante del niño hasta que las cosas se hayan separado. Y te voy a decir algo, hay que buscar intercesión, ayuda de personas, pero no busques ayuda de la vecina que lleva como 4 esposos o del vecino que lleva 5 esposas, no, Claro. busca ayuda de gente cuyos resultados te indiquen que esas personas han actuado con sabiduría. Busca ayuda porque uno a veces se ahoga. Y una cosa bien importante, no le andes diciendo a todo el mundo que tu hijo es un malcriado, no lo desacredites. Habla con personas que tengan la autoridad para poderte recomendar y ayudar. Tengo entendido que en esta etapa, a partir ya estamos hablando del niño de 4 años, ya va despertando a la razón, ¿verdad? Y ve en el padre, tal vez, hablemos tanto de niño y de niña, ven en los padres, uno más que otro tal vez, que como un modelo de vida. Y va almacenando en su experiencia de lo que sus padres realizan, de lo que papá realiza, de lo que mamá realiza. Esa imagen de modelo también se convierte en un tema que podemos nosotros ayudar a mantener el no tener hijos rebeldes. Somos los héroes de ellos. Y si tu héroe grita, patea, insulta, no tiene autocontrol, ellos están copiando. Mira, cuando a mí me dicen, doctora, necesito una cita para mi hijo, ¿qué edad tiene su hijo? 8 años. A ver, primero tiene que venir papá y mamá. Yo no estoy de acuerdo con que los niños vayan al psicólogo, salvo que hayan sufrido algún tipo de violencia o de abuso sexual, salvo que haya existido la muerte de un familiar o que hayan presenciado un acto violento o un robo. Pero cuando un niño tiene un comportamiento y en la escuela te dicen, llévelo al psicólogo tienen que ir los padres. El niño es el resultado de una situación que en casa no está funcionando. Cuando en casa las cosas funcionan, los niños no tienen problemas, salvo que tengamos algún desorden ya de orden químico, que para eso pues tenemos los psiquiatras infantiles. Entonces, ¿qué se hace? Particularmente yo hago que papá y mamá vengan, yo evalúo al niño, o sea, miro qué edad mental tiene el niño y cuáles son los factores externos que lo están afectando, y en ese momento yo evalúo un informe y le digo a los padres lo que ellos tienen que hacer. Los padres tienen que ser los psicólogos, los padres tienen que tener la respuesta, porque entonces el niño le dice, papá, llévame donde Marta, contigo no quiero hablar porque la que sabe es ella. Y nadie puede saber más que sus padres cuando ellos están en estas edades. Entonces, ellos imitan absolutamente todo. No es lo que tú dices, es lo que tú haces, lo que ellos asimilan. Puedes pasarte diciendo todo el día cosas y ellos sencillamente te van a imitar. Ves a un niño majadero y un padre súper educado, ponte a pensar realmente cómo es ese papá o esa mamá. En casa. En casa, cuando nadie los ve. Muy bien, este es un punto muy importante y tal vez en función a esta experiencia, cuando los padres asisten tal vez a una terapia, como usted menciona y lo cita, y aparentemente hay una defensiva y comienzan a echarse la culpa, ¿verdad? Y esto es confirmado después con el hijo. ¿Qué normalmente expresa el hijo en relación a lo que es la realidad del hogar? Casi siempre el niño dice, ellos creen que yo no me doy cuenta, pero ellos pelean. Ese es el punto. Y bien, el otro día tenía un niño que me decía, lo que pasa es que mi mamá no alcanza, tenía 7 años, mi mamá no reflexiona, mi mamá no se da cuenta que ella salió de la nada y que fue una interesada y le quiere robar a mi padre. O sea, ¿de dónde crees que un niño de 7 años va a decir Increíble. eso? Entonces, los niños repiten todo lo que escuchan. Cuando llegan a consulta, suelen ser un poquito herméticos, pero es fácil. Yo le hablo de mi propia experiencia como niña y ellos comienzan a hablar. Los niños se dan cuenta de lo que tú ni siquiera te imaginas. Yo tenía un niño de 9 años que me dice, mi papá después de hacer el culto le escribe a la moza. Yo lo vi en el celular, doctora, pero usted no le va a decir que yo sé que le escribe a la moza. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Cuando nosotros tenemos adolescentes que no creen en Dios,
es porque sus padres tuvieron un comportamiento contrario a la imagen de Dios, porque los niños creen en Dios dependiendo de la imagen que los padres le dieron de ese ser creador. Entonces, si papá y mamá no tienen comportamiento moral, no se ponen de acuerdo y pelean, entonces yo me acuerdo que una vez tenía una mamá que le dijo, oye, 20.000 malas palabras que no puedo decir para poder mirar el reino de los cielos, ¿ya? Y después de decirle todo el insulto le digo, no digas malas palabras. Claro. O sea, ¿qué estaba diciendo? O le dices, no mientas, pero ahorita que llamen, di que no estoy. Claro. Entonces, los niños sencillamente son el reflejo de eso. Ahora, hay excepciones. A veces hay padres tan buen ejemplo y que tenemos unos hijos que no sabemos de quién son hijos. A veces viene la cuestión de la herencia. Muy raro, pero puede suceder. Son excepciones. La excepción no rompe la regla. Estamos hablando de cuestiones generales. Muy bien. Hemos en este programa enfatizado la prevención o cómo manejar hijos rebeldes entre los 0-3 y ya ingresando a los 4, pero esto se va hasta los 11 años, ¿verdad? Así es. Algo que tal vez es muy importante ya identificar en esta etapa también, doctora, aparte de lo que hemos mencionado, entre los 4 y 11. Entre los 4 y 11 años los niños es la etapa en que entienden y es la etapa en que el niño suele ser más dócil, es la etapa en que el niño quiere cumplir las reglas, es la etapa que le enseñaron en la escuela que en rojo se para y cuando el papá va a pasar en rojo le dice, no papá, así no. Es la edad en que ellos son legalistas, si cabe el término. Y si un niño no es así, un niño es majadero, es porque no hubo orientación adecuada. Es la etapa en que los niños son más dóciles, es la etapa más maravillosa, es la etapa en que te hacen caso, es la etapa en que si tú eres firme, ellos no te cuestionan. Es la etapa más manejable. Si tú a esta edad te pones a pensar, yo no puedo con mi hijo, tú no supiste ser padre y tienes que urgentemente buscar apoyo. Cuando tratamos el tema de la etapa de 0 a 3 años, usted mencionó un detalle muy interesante, que el padre, la madre tiene que dedicar un tiempo para jugar con su hijo, para poder intercambiar y tener un contacto no solamente verbal, sino también físico. ¿Cuánto de esto es importante también en esta etapa de 4 a 11 años? Totalmente importante, porque en esa etapa los niños quieren ir al parque, quieren ir a escalar, quieren ir a andar en bote. Es la etapa en que ellos más ruegan, ellos lloran y te dicen, ¿a qué hora vas a llegar, papá? Pasada esta etapa ya no te quieren ni ver ni quieren compartir contigo. Entonces este es el momento, este es el mayor momento donde tienes que tener la mayor cantidad de recuerdos. El niño debe tener la mayor cantidad de recuerdos que le permitan, cuando sea adolescente y adulto, calmarse y tener esperanza. Un padre en estos momentos, una madre nos escucha y dice, yo no tuve esa oportunidad que mi padre y mi madre me concedieron. ¿Qué aconsejarles a ellos cuando están justamente enfrentando esto y tal vez tienen la tendencia de criar ahora al hijo o a la hija bajo esa misma circunstancia que vivieron ellos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Buen consejo. Así que busca tiempo de donde no hay, saca fuerza de donde no tienes, porque ¿cuál es tu razón de existir? ¿Tú cómo te vas a medir en un futuro? ¿Cómo vas a ser una persona madura, adulta, ya en tu etapa de tercera edad, feliz, si no cumpliste tu rol? ¿Qué importa el resto? Tu rol principal y sobre lo que Dios te va a preguntar es ¿dónde está el rebaño que te di? Ok, muy importante afirmación. Hemos conversado en esta edición de Escuela para Padres con la doctora Marta Martínez y una vez más recordamos el número de WhatsApp al cual poder establecer contacto con usted en Guayaquil. Al 099-347-5277. Así es, 099-347-5277.